¿Cómo va el país? ¿Hay resultados? ¿Qué es lo que la gente espera? ¿Qué expectativas se tienen sobre las decisiones a tomar en el 2026 y el 2027? ¿Qué ha pasado con la defensa de la democracia después de los acontecimientos de los últimos años? De esto y más, hoy conversación directa con Martín Toc, guatemalteco, maya quiché, líder comunitario y expresidente de los 48 cantones de Totonicapán. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el señor Martín Toc, guatemalteco, maya quiché. Ha sido reconocido por su liderazgo comunitario y también porque entre el 2021 y 2022 fue presidente de los 48 cantones de Totonicapán. Hoy lo hemos invitado para hacer un análisis de cómo va el país. Señor Martín Toc, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por el espacio. Pues me encuentro muy bien con este clima frío, que de alguna manera es parte del contexto y creo que para nosotros es normal, ¿no? Disfrutándolo así. Ya nos hacía falta un poco el frío. Los vientos de noviembre, pues gracias a usted por aceptar la invitación. Como decíamos al inicio, queremos hacer un análisis, queremos conocer cómo van las cosas desde su perspectiva. Así que la primera pregunta va en ese sentido. ¿Cómo ve las cosas hoy día en Guatemala? Bueno, creo que en la parte, siempre trato de dividir los ambientes y los territorios, siempre hay una gran variable, porque cada uno de los territorios tiene su propia conflictividad, su propia situación, que eso obviamente genera un análisis distinto. Siempre creo que en el caso de la ciudad, siempre el análisis del contexto del caos, del tráfico, y obviamente también está como más inverso el tema político, de lo que genera allá, porque hay una cercanía de lo que está sucediendo en el Congreso, las situaciones tanto en el caso del gobierno, del ejecutivo, y en el caso de los territorios, obviamente se maneja cierta información, pero hay una dinámica del día a día, hay un esfuerzo local, y creo que eso genera también un ambiente distinto, que siempre creo que, pero hay una gran anuencia de que hay una esperanza y hay un tiempo donde todos los guatemaltecos de alguna manera quieren que las distintas problemáticas en cada región o en cada departamento se pueda ir resolviendo. Y creo que siempre digo que hay una práctica aún en este país donde se delega mucho al ejecutivo como el responsable de transformar las realidades de las distintas regiones, y creo que en ese ambiente está, digamos, cuando se delega a alguna persona esa responsabilidad, entonces se espera que sí se resuelvan las distintas problemáticas, y obviamente y entender que las redes sociales juegan un rol fundamental en el tema de la información, pero también de la desinformación. Creo que ahí también genera un limbo de los distintos ambientes que se viven en cada una de las distintas regiones. En las últimas semanas precisamente se registraron una serie de acontecimientos a partir de la fuga de reos, diferentes denuncias en redes sociales y bueno, nuevamente se habló de una amenaza a la democracia en ese sentido, desde su percepción, cómo se ven las cosas. Primero creo que hay una situación que me parece importante, es de que actualmente no existe una voz tan fuerte o algún ente que tenga total credibilidad para colocarnos en esa posición de que si existimos un golpe de Estado o no. Es decir, hay personas que plantean de que existe un golpe de Estado, pero hay un cierto sector que lo ve como una justificación plantear el tema del golpe de Estado, aunque dentro del ambiente suceden muchas cosas, y entonces creo que es bien complejo el poder profundizar, y entendemos que los ciudadanos comunes que caminamos por las calles es realmente difícil poder discernir por dónde van las cosas, si al final realmente solo es un tema
de intencionalidad como de ruido, o realmente había una estructura profunda que puede de alguna manera generar ese golpe de Estado que está latente en el ambiente. Pero me parece tan importante que muchos ahora salen con el discurso que estuvimos a punto de perder la democracia estos días y todo el mundo se queda pensativo y ahora después de que no perdimos la democracia, ahora que viene, seguramente van a venir los mejores tiempos para el país, entendiendo que con la nueva junta directiva del Congreso se plantea que los escenarios van a ver mejor, como que vamos a dejar de estar polarizados y que se deje el tema del golpe de Estado atrás y que para adelante. Bueno, creo que ese es un discurso que está en el ambiente y obviamente ya la gente no socialmente, algo que he visto también de las organizaciones es de que tampoco estarían de acuerdo que suceda un golpe de Estado. Y entonces ahí empezamos a hacer un balance que creo que lo que busca la población guatemalteca en general es que se le ofrezca estabilidad. Lo que está buscando es que se generen soluciones a las problemáticas y por eso ningún sector tiene ese respaldo para tomar una decisión arriesgada y también tener claro la lectura internacional, como ¿cómo se llama? Como el tema de la dinámica que sucede a nivel internacional tiene un impacto en el caso de Guatemala y obviamente a ningún organismo internacional, digamos, le genera o le conviene que surja otra crisis en Guatemala. Un golpe de Estado puede también generar otra crisis teniendo tantas crisis en el mundo, desde la guerra de Ucrania, en el caso de Gaza, y otros conflictos, lo que pasa con el tema de Venezuela, el caso de lo que sucede en Estados Unidos con el tema de los hermanos migrantes, y entonces creo que literalmente estamos en un caos, tanto a nivel local y a nivel internacional, que lo que menos espera el guatemalteco es que caigamos nosotros en un tema de golpe de Estado, pero el tema a lo que voy, se supone que ya a partir de ahora, con la nueva junta directiva que va a tomar posesión el otro año, el país va a ir por la dirección correcta. Eso es lo que esperan todos. Lo que entiendo de su respuesta es que se debe seguir adelante, se debe poner atención a otros temas que son prioritarios. Pero en ese sentido le pregunto, ¿cree usted que continúan las amenazas a la democracia? ¿Cómo se percibe desde los pueblos? Primero hay una posición de los pueblos, es que en Guatemala no se va a permitir un golpe de Estado. Eso es, digamos, un punto zanjado. Esa es la posición, digamos. Algunos dirán, bueno o malo, mira, el gobierno todavía no da resultados, pero el punto es de que en este país no va a haber golpe de Estado y esa es la posición de los pueblos. El punto de ahorita es qué va a pasar y qué se va a hacer para que al final se pueda empezar a dar resultados a las necesidades puntuales de la población. Y eso obviamente da una pauta a entender de que si la fuerza de los partidos políticos que están ya más enfocados en el 2027, porque eso ya es una línea que viene, obviamente ya eso, ya el tema de una posibilidad de un golpe de Estado se ve como difícil, porque obviamente los partidos políticos tienen sus aspiraciones para el 2027 y no creo que a alguien se le ocurra decir rompamos esto y a ver qué pasa, porque también no sé si llegan a medir las consecuencias que le puede suceder al país un golpe de Estado, algo que pueda romper y obviamente todas las fuerzas democráticas y todos los partidos políticos perderían. Algunos dirán, no, pero si ellos se quedan eternamente en las posiciones, se pueda generar. Entonces creo que ya por los tiempos, que el gobierno ya va a cumplir los 2 años, ya viene el 2027, los partidos políticos ya están ahorita ya hasta mostrando a sus precandidatos, que todavía no es oficial, pero ya estamos viendo partidos que ya están acomodándose y ya todo el mundo ya está en la perspectiva de lo que pueda pasar en el 2026 en los distintos actores, desde las elecciones del TCE, el tema de la CC y otras cosas que van a suceder como algunos plantean, es que me genera a mí no sé, pero como una dinámica bien compleja. Si ahorita decían de que esta elección de la junta directiva era fundamental, ahora ya sale otro discurso que el 2026 va a ser otra etapa trascendental de elección y uno se queda pensativo. Entonces no era la elección del Ejecutivo lo que nos pasó en el 2023 lo elemental, no, que ahora era la junta directiva, ahora el discurso va a venir de que las elecciones que vienen son fundamentales para la democracia
y hasta ya me da un poco de imaginarme que en el 2027 se ponga el mismo discurso. Entonces, como que fuera un mismo argumento de que se plantea de que todos los años estamos en elecciones trascendentales mientras el tiempo pasa y las necesidades y las problemáticas se siguen aumentando y no se está planteando soluciones reales. Y entonces uno ahí empieza a pensar demasiado y digo, pareciera que el tema político está tan distante de las necesidades reales de la población que eso genera un tema que a mí me preocupa un poco. Si a partir de ahora, con la nueva junta directiva que tenemos, no se plantean soluciones y estabilidad, yo creo que va a haber poca gente que va a salir a votar en el 2027. Creo Tan así lo ve usted. ¿Y yo usted lo veo qué así, percibe de es la población? Apatía. la apatía. Si ahora, digamos, en la elección pasada, había, ¿cómo se llama? Digamos, hubo el tema del voto nulo, fue masivo. Ujú. Y resulta que tenemos todavía esperanza, porque eso es lo que queda, la esperanza de que va a haber algo estratégico, algo importante de aquí en adelante, antes del 2027. Eso obviamente va a dar la sensación de que la gente sí salga a votar. Pero si las cosas van a seguir en esta dinámica de confrontación, de polarización, entonces la sensación es de que vaya a salir poca gente a reducir el tema del voto. Y creo que ese es un tema más peligroso, diría yo. ¿Y Ya cómo no se es puede hacer o una. qué cree usted que hace falta hacer para contrarrestar ese escenario que usted plantea? Primero, yo regreso a la fuente principal de la política de los partidos. Es que siempre creo que el discurso de que algún candidato municipal, un diputado y digamos, como el ejecutivo, hubo una campaña de promesas, varias cosas que dijeron en campaña que iban a realizar. Y creo que la mejor forma de generar la confianza en la gente es cumplir lo que se dijo. Porque creo que ya no volver a esa nueva línea de decir es que yo lo dije en campaña, pero ahora que ya estoy, ya no se puede porque en realidad no es lo mismo estar en ella que verla venir, dicen. Y entonces empezamos con esa justificación y a la larga creo que tanto los diputados, el tema de todos los actores es una obligación que creo yo fundamental, es que se cumplan las promesas de campaña y que la gente vea que los políticos también son responsables con sus palabras y no solo son como actores que en tiempo de elección prometen las soluciones, mientras que en el momento que ya están para tomar decisiones, siempre hay una justificación y algo que diga no se puede hacer esto porque es ilegal o no se puede hacer esto porque los tiempos no da. Entonces vuelvo a la parte fundamental. Y lo otro es también sigo pensando que los partidos políticos deben de regresar a su esencia, porque yo lo he puesto mucho ahora en el ambiente, es cuántos partidos políticos convocan a sus bases en las decisiones que realizan. Es decir, no es que uno diga, bueno, como está al frente, entonces tiene que convocar para tomar decisiones, pero para mí lo genuino es decir, bueno, una vez al mes convocan a sus bases y decir, miren, tenemos esta propuesta de iniciativa de ley, la hemos estudiado, creemos que es correcto, ¿les parece o no les parece? Y entonces empieza uno a conectar a la población, conecta a la gente y entonces la gente se siente parte del proceso. Pero en realidad los ciudadanos estamos como, no sé si acostumbrados o el sistema nos ha creado de que solo salimos a votar en el momento de votar, dejamos al que en teoría nos representa tomar decisiones sin hacernos las consultas a nosotros. Y creo que esa parte es donde uno dice cómo regresamos a la fuente. Y cuando uno revisa en otros países, cuando ve a los diputados o a los representantes en los distintos parlamentos, ellos representan un interés de un cierto sector. Es decir, va y un ejemplo, pongo el tema de transportistas. Entonces hay un diputado o alguien que representa a los transportistas. Entonces su prioridad es ver cómo lograr que el interés de su sector vaya en beneficio de todos, de la iniciativa de ley o de los esfuerzos que se plantean. Creo que al final pienso que esa debiera ser la línea, pero como yo siento que
que en el país todavía no hemos logrado eso genuino de los partidos, pero lo dicen y creo que también en la parte del presupuesto que se les asigna o logran, digamos, el TCE, cuando con el tema de los votos y algún fondo que se le da a los partidos políticos, en teoría eso lo debieran de usar para formación, para capacitar a la gente, para darles capacidades técnicas. En teoría la literatura ahí está, digamos, la orientación por dónde irían todas las cosas, pero hoy en día uno no observa eso y la mayor preocupación es quién va a ser el candidato, si jala o no jala votos, si tiene, y entonces estamos todavía enfocados en el presidencialismo y no en las construcciones de movimientos genuinos. Y a propósito de eso, ¿usted ve liderazgos genuinos a la vista? Bueno, primero que hay que tener claro que el liderazgo es una persona que tiene influencia hacia otros. Y obviamente si alguien aparece y que llegue gente y los respalde, obviamente es líder, pues por naturaleza, eso no se puede como evitar. Y en algún momento nos cuestionamos y decimos en cierto sector, miren, este líder es malo, no es genuino, pero hay gente que siempre lo va a apoyar. Y entonces creo que hay un tema y obviamente ya entramos en quién tiene la demagogia, ¿no? En quién tiene las palabras para conectar. Y eso creo que esa es una ventaja para alguien con una capacidad comunicacional fuerte que puede enganchar a las masas, pero también volvemos al punto, es qué tanto si tiene un equipo que lo respalda, si realmente tiene la claridad y el conocimiento de lo que pasa en cada uno de los municipios y departamentos y tiene realmente el conocimiento. Y creo que esa parte es lo que nos vuelve un poco complejo. Y entonces creo que ese tema es un riesgo y creo que todo el mundo también ve con asombro de lo que pueda suceder en el tema del populismo o la dictadura. Creo que es un ¿Y punto usted cree que que hacia eso podríamos ir, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos? Habla de eh, populismo y dictaduras. sí, yo creo que lo que yo percibo es de que viene una etapa donde el que ofrezca soluciones rápidas, aunque drásticas, es lo que espera la población, porque creo que hay un tema de urgencia de resultados y eso creo que eso da pauta a alguien que venda ideas que puedan ser descabelladas, pero creo que esa es una posibilidad muy fuerte. Y creo que el tema de seguridad, como lo planteábamos al inicio, también se espera a un presidenciable con más carácter que asuma esa responsabilidad, pero es que ese es el tema, ¿no? Estamos esperando a alguien decidido a liderar este esfuerzo, pero a costo de qué va, porque ese es el tema, ¿no? Y creo que eso yo no lo puedo descartar actualmente, porque ya no estamos, ya no encuentro como que si enfocamos el concepto de la democracia, la gente dice, pero ¿para qué la democracia si al final, mira, no pasa nada, no sentimos una transformación y se nos vende la idea? Pero yo lo que sigo resaltando durante varios años es que como guatemaltecos no hemos tenido realmente una democracia real. Yo siempre digo que lo que está pasando ahora, solo que gracias a las redes sociales, al acceso a la información, es que tenemos conocimiento de lo que sucede. Lo que vemos hoy en día, eso ha sucedido siempre, solo que ahora nos enteramos. Creo que es la parte que yo ya le pongo un poco como, diría yo, como positiva, porque nos enteramos cada vez de lo que sucede, llega la información, las redes suceden y por ejemplo, el tema de los reos que se han ido de las prisiones, no esta es la primera vez, han salido en varias ocasiones, ha sucedido y creo que el tema ahora con las redes sociales donde la gente tiene mayor acceso y obviamente eso genera una oportunidad para algún populista o alguien que agarre la dictadura y obviamente lo que vemos del país vecino de El Salvador. Entonces la gente aspira en algún momento ver a un Bukele en Guatemala y creo que puede suceder, yo lo ¿Y usted veo cree así. que esa es la vía, ese es el camino? No. Si lo vemos de esta manera, nosotros en el caso mío aprendimos a vivir en consensos. Aquí digamos, la comunidad se vive con consensos y nadie puede sentirse como que el que sabe todo, sino tenemos que todos trabajar y colaborar. Y entonces sí entiendo yo, es cuando a nosotros se nos practica, se nos enseña que tenemos derechos y a la vez responsabilidades,
y eso creo que se logra en el tema de la armonía. Y por eso en el caso de Totonicapán es uno de los municipios menos violentos, de los más seguros, y creo que debiera ser los modelos en los distintos departamentos, ¿no? Sin ir a eso que necesitamos a alguien que, ¿cómo se llama? Que alguien venga y decida sobre la población en sí, sino la población debe asumir el rol de que si tenemos comunicación entre los vecinos, nos platicamos, nos cuidamos entre todos y todos vemos cómo buscamos el bien común y creo que ese modelo es lo que está aquí. Y me acuerdo de un alcalde de un municipio de Quiché y me dice, mira, es que también nosotros aquí en el municipio también se ha reducido la criminalidad o la violencia, porque también lo que se busca es la generación de oportunidades para los jóvenes, se busca que se conecten, que los jóvenes se enamoren de su pueblo, de su municipio, y que se generan las condiciones para que la gente ya no tenga que ir. Creo que, si me pregunta a mí, creo que la utopía que yo sueño en este país no debiera de haber nadie en la cárcel, debiera haber un sistema que le dé la oportunidad a la gente de salir adelante. Eso debiera ser algo como los seres humanos, ¿no? Y yo entiendo que hay varios guatemaltecos que las circunstancias o las condiciones al final los llevó a extremos y que para mí como guatemalteco yo siempre digo que debiéramos de sentirnos más contentos, que todos tuvieran oportunidades, que todos tuviéramos libertad, pero que todos fuéramos respetuosos de la ley y de las normas, y esa aspiración creo que debiera ser la prioridad, y por eso creo que ahí donde se establecen los programas, ¿no? Los programas para la reinserción, los programas para que la gente realmente se articule y no llegar a ese nivel de que la mejor forma es eliminar a toda la gente y como que de alguna manera no tuviéramos esperanza o no tuviéramos esa sensibilidad como guatemaltecos. Pero entiendo también que también no es fácil asimilar el tema de la violencia, que maten a alguien. Es que siento que en Guatemala no debiéramos normalizar que asesinen o roben a alguien. Por Debiéramos supuesto de que no. entender, de encontrar la forma de minimizar las razones de por qué sucede todo esto, y creo que al final ahí es donde las instituciones del Estado juegan un rol fundamental de cómo lograr reducir esto y dar oportunidades. Ahí volviendo al punto, creo que si este país se logra recuperar y este país logra tener oportunidades, creo que vamos a reducir la necesidad de las cárceles, la necesidad de la violencia, pero creo que ese es un tema que debe ser una responsabilidad de los políticos, pero mientras Usted tanto, habla, como por las... ejemplo, de las necesidades de la población y ha mencionado en varias ocasiones el tema de la violencia. Eh, Según usted, ¿qué es lo que en este momento más preocupa a la población? La población lo que le preocupa más ahora es tener ingresos para comprar sus alimentos. Creo que esa parte es el punto medular de todo esto, Pero porque eso ha uno sido de observa. siempre Sí, pero el y no problema se ha ahora es que solucionado. la gente ve que el tema de los recursos financieros ya no le alcanza. Ujú. Se ve que ya es un tema bien complejo, y sumado a eso que también es que lo que pasa es que en algún momento es como muy estructural, ¿no? Pero es que si la gente tuviera, la población tuviera buenos ingresos, entonces eso le permitiría, primero, inscribir a sus hijos a mejores colegios, eso le permitiría tener acceso a alimentos, O tener eso un le mejor permitiría. sistema de educación pública, por ejemplo. Sí, eso puede ser como una variable, pero creo que al final es de que si el guatemalteco tuviera el poder económico, pueda tener la oportunidad de elegir dónde puede estudiar sus hijos. Y eso no todos los guatemaltecos lo tienen. Y creo que esa es la parte. Yo entiendo que sí debiera haber un nuevo modelo educativo, que mayor infraestructura, que entiendo que ahora se ha hecho un esfuerzo increíble por el remozamiento creo que los datos dicen de miles de escuelas remozadas en el tema del país, y eso me parece impresionante. Pero también cuando ya empieza uno a revisar las escuelas, dice, pero aquí necesitan estar aclimatadas, y ve a los niños de las escuelas públicas que tienen su refacción, su alimentación, y se observa que hay una, como decir, mayor participación. Y veo que también en el caso de la ministra que acaba de anunciar que ya van a tener nuevos centros de secundaria, que solo no hemos resuelto totalmente lo de primaria, pero ahora ya están planteando el tema de la secundaria. Y creo que eso son buenas noticias que se plantean de que hay una prioridad, pero también creo que el tema es, cuando yo estudio, al final lo que aprendo realmente me va a ayudar para transformar mi vida, y ese es el dilema que sucede en las comunidades.
Muchos jóvenes estudian, pero la aspiración de ellos es que saben que en este país no van a conseguir un empleo que les cambie toda la vida como tal. Es decir, en el caso de donde yo vivo, la mayoría de los jóvenes aspiran a irse a Estados Unidos, aunque lleguen a graduarse del nivel diversificado. Porque entiendo que el modelo educativo no responde a las dinámicas que pasa en el mundo y segundo, el sueldo mínimo no responde a una necesidad básica, ¿no? Y uno se queda así como suponiendo cómo se sobrevive mucha gente con el salario mínimo cuando en realidad no logra compensar, a diferencia de que un joven se va a Estados Unidos que en 2 años ya construyó una casa, se compra un buen carro, tiene mejores condiciones, a diferencia del que se quedó estudiando en el país, se fue a una empresa a trabajar con salario mínimo y dice, mejor me voy a Estados Unidos. Ahí viene otra vez la variable de las oportunidades de empleo y obviamente la parte empresarial, pues ahí es donde uno empieza a entender de cómo romper un poco el modelo. Yo veo que en el tema de las instituciones públicas vienen a darle la formación y le enseñan a los pueblos a su actividad productiva. Y siempre cuestiono, ¿y por qué no nos enseñan a crear sociedades anónimas? ¿Por qué no se agilizan los procesos? ¿Por qué somos tan burocráticos para registrar una marca? ¿Por qué es más tardado registrar una empresa? ¿Por qué no habilitar? Y la parte también es interesante, ¿y por qué no hacer los procesos para la cancelación de alguna empresa? Yo en Agilizar alguna, procesos de los emprendedores, por ejemplo. sí, y que también permitir que sea también rápido la cancelación de alguna empresa que no funcionó. El problema es cancelar, que se vuelve también más burocrático. Entonces yo, por ejemplo, me preguntaban a mí, me decían en una reunión, le digo, mire, yo lo que les recomiendo que si van a empezar con emprendimientos, la legalización después lo piensan después, porque después se van a meter a problemas administrativos y luego con eso mejor vean todavía cómo van generando las habilidades para el tema empresarial y el tema de emprendimientos. Entonces, en resumen, entiendo que según usted los temas que más le preocupan a la población es el costo de la vida y la inseguridad. ¿Agregaría otros temas? Eh, Obviamente el tema de infraestructura, una necesidad recurrente, porque realmente si no se tiene facilidades para movilizar, realmente es un desgaste. Y creo que se vive en todas las regiones. Digamos, el que uno pasa en un municipio y no hay otra vía alterna, un desgaste genera estrés a la gente y el tema de los productos. El tema que me hacía yo la gran pregunta, le pongo el ejemplo, de que cuando uno va a Petén no encuentra la gran variedad de verduras que uno encuentra acá en Quetzaltenango. Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué no llevan los productos de verduras y frutas a Petén? El tema que plantean primero es el trayecto, las carreteras, que el viaje se vuelve largo, y entonces las frutas y las verduras no llegan bien a Petén. Entonces me quedé así como, entonces la infraestructura es fundamental y es una petición. Creo que en las redes sociales siempre se dicen, arreglen las carreteras, háganos el favor de corregir esto y ya nos ponemos a trabajar. El tema es que el guatemalteco se ocupa, trabaja y lo que único que necesitan es movilidad y que esa movilidad le reduzca costos y le facilite para conectarnos con productos y servicios que son fundamentales en cada uno de los departamentos. ¿Y usted ve que se puedan plantear soluciones o tener soluciones a la vista, mejor dicho? Porque hay varios planteamientos al día de hoy y proyectos en camino, pero se percibe que hay soluciones a corto plazo para la población. La gente creo que da por un hecho que aparentemente no va a haber soluciones. ¿Por qué? Porque no se escucha ninguna solución. Es decir, no se vienen y nos dicen, miren, esto es la ruta. Yo entiendo que se plantea, dicen que vamos a tener un plan para el futuro y como que en las grandes discusiones de que vamos a tener una planificación a largo plazo, sí, pero eso es muy así como genérico, pero no me estás diciendo que si se va a hacer el puerto, un ejemplo, no me estás diciendo que van a hacer el puerto de Champerico el otro año. Sí, le pongo ese ejemplo, así, entonces ya la gente dice, miren, dicen que van a hacer el puerto, o que me digan, miren, fíjense que vamos a hacer una carretera de 4 carriles desde Quetzaltenango hasta Petén que va a cruzar por Quiché y que lo vamos a entregar el otro año. No lo escuchamos. Sí va a haber remozamiento, va a haber reparación de otras vías y eso pues es parte del ejercicio, pero hasta diría yo, como usted me entrevista, yo le haría la pregunta, mire, es que no hemos escuchado ningún compromiso así de un proyecto estratégico y donde diga, miren, todos vamos a participar, todos vamos a colaborar
no se escucha. Se está haciendo el esfuerzo, pero me pongo en ese punto. Pero entiendo ya que cuando se plantea en la planificación, y he estado en varios espacios escuchando, y miren que hace, pues, tenemos que hacer esto más, ¿cómo se llama? Prever el futuro, que necesitamos un análisis más profundo, que necesitamos hacer diagnósticos, que necesitamos hacer análisis, pero miren, ya pasamos 2 años y ya viene otros 2 años y el tema que para muchos es que ya solo es el 2026. No sé cómo es que nos mentalizamos los guatemaltecos asimilando que un gobierno solo tiene 3 años, porque ya el 2027 ya es año electoral y todo el mundo enfocado en ello, cuando no debiera ser así, ¿no? Debiera ser también cada, el cuarto año deberá ser más eficiente, más ejecutar las obras y que eso da la pauta. Pero como también creo que se justifica también el tema del modelo de la administración pública actual, que hace los procesos muy lentos y más aún si se quiere ir haciendo ordenadamente, legalmente, y lleva su tiempo y es un desgaste de recursos, de tiempo, solo para llegar y decir no lo vamos a hacer. Es realmente bien complejo. En ese sentido, del 2021 para acá, menciono esa fecha porque es cuando usted fue presidente de los 48 cantones de Totonicapán. ¿Qué cosas han cambiado según las demandas que Bueno, ustedes tenían en ese momento? primero creo que en el caso de pueblos indígenas, a mí me alegra mucho el ver mayor incidencia de las autoridades indígenas. Creo que eso también es muy motivante. Se ve también que algunos que ya están y ocupan cargos públicos, creo que esa parte es fundamental, muy elemental, y eso da una pauta de mayor responsabilidad. Y creo que la fecha actual primero es de que se vea que hubo una transición de gobierno, caótica por cierto, pero hubo una transición. Y creo que ese es el mensaje muy importante que a mí me parece esencial, de que a los pueblos indígenas siempre se tildaba de que no estaban como de acuerdo con la democracia, que fuéramos como, no sé, como que nos ven como socialistas o comunistas, no sé, pero siempre nos han puesto en esa línea. Pero cuando usted observa por qué vinieron a defender, por qué han estado aquí, y creo que ahí es donde se muestra que los pueblos indígenas creen en la democracia como tal, esa democracia de los consensos y que todos participemos. Y creo que también dentro del ejercicio ya he visto que hay mayor interés de la población urbana y de cierto sector de conocer realmente cómo está la estructura de los pueblos indígenas. Y eso a la larga abre una brecha de comunicación entre los distintos sectores y eso hace que tengamos ya un punto de común. Pero obviamente también la parte negativa, ¿no? Porque también ha representado un costo, digamos, en el caso de los dos hermanos de nosotros que están ahorita en prisión preventiva. Luis Pacheco Y, y y, Héctor Chaclán. ajá, y creo que esa parte es triste, muy lamentable, y que eso a la larga deja que pensar, ¿no? Pero también creo que eso también a la larga que haga que la gente se aleje, creo que ha dado más fuerza para que la gente siga creyendo en la democracia, a pesar, digamos, de todo lo que se está viviendo, la gente aspire, la gente siga creyendo que algo va a suceder en este país para un tema de Chile. Y obviamente que se ve un tema de un gobierno más abierto, que lo veo un poco más abierto, pero también entendemos que, digamos, como muchos plantean, es que faltaron muchos cuadros técnicos, gente que ya supiera operar el sistema para que se entregaran resultados prontos. Y creo que esa parte es como muy interesante. Y lo otro es que tenemos mayor acceso a información. Yo lo resalto eso como algo positivo. Viendo todo lo que sucede, se tiene mayor conocimiento, se tiene más análisis de los cambios que suceden y día a día suceden nuevas cosas. Y como yo le digo, por ejemplo, si yo antes del 2021 ni siquiera sabía cómo se hacían las elecciones de la comisión de postulación, cómo se elegían a los profesionales, a los abogados en el CANG, y uno dice que impresionante, esto realmente el país suceden elecciones y que en realidad nosotros solo habíamos priorizado las elecciones presidenciales como el único punto importante, pero uno se sorprende a encontrar que cada año suceden eventos que hay que estar activo todo el tiempo, ¿Cree que estar hay más conociendo. interés de la población por informarse de esos temas a partir de la historia reciente del país?
Primero creo que ha habido un gran grupo de personas que se han atrevido a llevar procesos más genuinos. Esa parte, aunque también tampoco han logrado, pero se han dado cuenta que la población, a pesar de todo lo que se vive, la población tiene un entendimiento de lo que sucede y ya no cae un poco en lo que en algún momento estábamos hablando anteriormente en el caso del populismo. Y veo, por ejemplo, me acuerdo del caso del rector con el cambio de la USAC, ¿no? Jordán Rodas empezó y se lanzó como rector y casi iba a quedar, ¿no? Y luego en el caso del CAN, fue otro ejemplo, ¿no? Que pasó y un grupo de profesionales dieron el paso y están ya en la posición. Y creo que a pesar de todo, ya la gente lo ve como una oportunidad de reivindicación histórica. Y por eso creo que esa parte es lo que yo creo que es lo que espera. Y ya en el 2023 lo que nos pasó, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando veíamos las estadísticas, los pronósticos, y todo el mundo ya daba por hecho ciertos candidatos que iban a ganar y el giro que nos dio. Y creo que esa parte es la que genera una esperanza, que la gente se está informando más, está teniendo conciencia. Y el caso también de algunas gobernadoras actuales, que para mí son un ejemplo de gestión, que les está tocando durísimo. Las redes sociales atacan duro con desinformación, pero ahí están sobreviviendo. Y creo que ahí es donde uno empieza a entender cómo ser solidarios con esas personas que quieren hacer lo mejor por el país. Y ahí es donde empieza a generar uno el desafío de que ya no solo basta con votar y esperar que alguien o una persona buena llegue a la posición, sino hay que estar ahí para respaldar, porque es constante el esfuerzo y los ataques, obviamente, porque al final son una lucha constante. Y el caso que siempre resalto, que la democracia es de todos los días, el poder hablar, el poder interactuar y seguir para adelante. ¿Cree usted que después de los acontecimientos que describió hace un momento, como la captura de los dos dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, va a continuar la lucha por la defensa de la democracia? Eso sí, definitivamente. Creo que las estructuras que pasan en las distintas autoridades indígenas, la rotación de liderazgo, eso es algo que es inevitable, que siempre va a suceder, porque al final, aunque es un poco difícil reconocerlo, pero creo que es la parte de que no se rige en base a un liderazgo, no son movimientos que en base a una sola persona, sino es el pueblo, la comunidad organizada. Entonces siempre seguirá siempre he dicho, es como su ADN, ¿no? Van a estar ahí siempre. Y si retrocedo la historia, en el caso de las comunidades de 48 cantones, han asesinado a personas. Es decir, ha llegado a ese nivel el caso de la masacre de Alaska. Y entonces uno dirá, pero si ya mataron a varios, ya con eso se hubieran retrocedido. Pero mírenos ahora, siguiendo incidiendo siempre. Y entonces por eso que aunque algunos digan, miren, esta es una medida de generarles miedo para que ya no sigan interviniendo, y ahí es donde digo yo, es que ahí es donde no comprenden la esencia de cada uno de los territorios y cada uno de los pueblos. Y en el caso de 48 cantones, ya el sábado pasado se eligió a la nueva junta directiva, ya empiezan ellos el 1 de enero. El caso de la alcaldía indígena de Sololá, ya hicieron el cambio, ya hicieron la elección de la nueva representación que inicia y el otro año, entonces ya van cambiando y eso obviamente da dosificación, da legitimidad y obviamente eso da un impulso para seguir posicionándose en lo que corresponde en el tema del país. Hay grupos que mencionan la necesidad de seguir adelante con la defensa de la democracia y otros incluso se han cuestionado si ha valido la pena o no por lo que hemos observado que ha sucedido en los últimos años. ¿Usted qué diría? Primero, todo esfuerzo vale la pena, es decir, cuando se hace el esfuerzo genuino, porque al final eso no era una aspiración personal, sino era un esfuerzo por un mejor país, eso creo que se valora y cualquier esfuerzo es valioso. Y el tema es como ahí empieza uno a tomar el rol de empezar a ser exigente a los que están en algún momento teniendo la representación, en el caso del gobierno, el ejecutivo. Yo entiendo de que la posición actual es que la tienen difícil,
pero como dicen en nuestro pueblo, el que pidió el puesto, que le haga ganas y que dé resultados. No es, yo entiendo que ahí se puede haber muchas justificaciones y alguien dirá, no es lo mismo que estuviera yo sentado ahí a decir, mira esto, de verdad es difícil, pero existe una regla de que es como distinto, no fue una situación que alguien los obligara a ocupar las sillas, ¿no? Se preparó un equipo, se armó, se hizo una campaña, se prometió y se sabía que iba a estar difícil, se sabía que los escenarios eran complejos y asumiendo esa responsabilidad, bueno, ahí está, digamos, decir, de tanto esfuerzo y creo que es donde está la población diciendo, bueno, queremos ver y no se vale las justificaciones. Y lo resalto, creo que es un tema que se manifiesta en la población y teniendo recursos, porque el tema es eso, hay recursos, y tienen, como diría, sueldos para hacerlo. Imagínense la población, las personas de alguna manera que hacen esfuerzo de manera voluntaria y se esfuerzan y más aún en el caso del gobierno actual que tienen las condiciones para entregarle resultado a la población. Y sigo resaltando desde que no hay excusa que valga. Como diría yo, nada, ningún camino es fácil, pero están. Y el tema es de que ya solo es una vez en la vida, ¿no? Así como vuelvo a esas palabras del 2021, ¿no? Es decir, en el caso del presidente Areolos, esta es su única oportunidad, este es el momento de la vida que le dio y, y él decidirá cómo será recordado cuando entregue su cargo y como eso ya no volverá a repetirse. Y según usted, al día de hoy, ¿cómo sería recordado? Pues creo que hasta la altura de hoy como buena persona. Solamente. Pues hasta ahorita, digamos, un buen presidente, amable, saluda, y qué bueno. Y como dicen, persona, una persona honesta, pero creo que la población eso lo valora, pero quiere algo más, ¿no? Como decir, el presidente que dio el primer paso para una transformación estructural de Guatemala y que dio el paso para que el país tuviera un cambio rotundo para un crecimiento económico, para una educación distinta y una mejor integración social. Creo que eso hay como muchas cosas y quizás en algún ¿Eso es lo que usted momento, ve o lo que debería de ser? pues es la aspiración, lo que yo veo, lo que yo me imagino, yo, Lo que espera. sí, sí. Yo Bueno, espero a un presidente que deje las bases fuertes y que haga una reforma institucional para que el próximo presidente, y esperemos que la población sepa elegir, venga y tenga mejores condiciones para que el país realmente tome el rumbo correcto. ¿cree usted que hay oportunidad en los 2 años que quedan? Sí, definitivamente. Si ponemos los 2 años, coloquemos los 2 años de aprendizaje, de entender cómo va toda la dinámica, de comprender, de estudiar al interno, tiene un año para ejecutar todo lo que en algún momento no habían comprendido y resuelto. Creo que aquí ya les queda el año muy importante, el año estratégico, y tienen las condiciones para hacerlo. Entiendo que hay una nueva junta directiva del Congreso que va a permitir que se gobierne, tiene respaldo internacional y también el pueblo que está a la expectativa, que no está ahorita pensando en boicotear el gobierno, sino más bien está a la expectativa viendo qué va a pasar y creo que esas condiciones son muy favorables. Quizás las encuestas dan en el parámetro que el nivel cómo decir, de aceptación o de respaldo ha bajado. He visto esos estudios de Diestra y algunos otros que han sacado. Se ve que de alguna manera el presidente tiene una baja respaldo popular, pero eso no significa que estén en contra, sino están a la expectativa y creo que ahí está en sus manos. Como vuelvo a decir, está en la silla, está en sus manos y lo que decida él será importante para el país. ¿Usted cree que se ha combatido la corrupción en esta administración? Yo creo que lo que ha tratado esta administración es hacer su trabajo lo mejor que les corresponde a ellos.
porque creo que el combate a la corrupción le compete a los otros entes de investigar lo que ha pasado y creo que el actual gobierno ha tratado de hacer mejor su trabajo, cuidando los detalles, creo que eso es a la larga y eso nos da muestra actualmente de que seguramente los están investigando, los están monitoreando y hasta la fecha no hemos encontrado casos graves de corrupción donde pueda generar un grito de alarma. Yo entiendo que también hay algunas menciones de algunas investigaciones, pero como volvemos a decir, mientras que existan los procesos y que siga monitoreando lo que haga, pues mientras tengan tiempo y lapsos para ir reparando las cosas y de hacerlas mejor, pues ahí están en el tiempo y con los recursos a su disposición. Bien, antes de concluir, tengo por acá un mensaje que usted emitió en Twitter, ahora X, en el 2022, justamente cuando usted estaba entregando la presidencia de los 48 cantones de Totonicapán. En ese momento dijo que si las circunstancias lo permitían, usted participaría a futuro en una elección. Usted acaba de cumplir 40 años. ¿Cuáles son sus planes? Ya hay las Bueno, circunstancias. las circunstancias, creo que alguien me dijo hace poco, es que no hay circunstancias perfectas, no las hay. Y creo que yo me tomo lo que acabamos de hablar en este lapsus de tiempo, yo me las tomo para mí mismo. Creo que es primero una gran responsabilidad el atreverse a participar en una elección popular, porque creo que uno tiene que medir si uno también, primero si uno está hecho para la política como tal, segundo si uno realmente tiene las capacidades, porque creo que eso ya conlleva mayor responsabilidad y creo que esa parte es la que tengo yo muy clara y siempre digo que me sostengo un poco con los abuelos, siempre digo que los abuelos dirán si es lo que corresponde, creo que esa parte es muy esencial para mí y uno va a seguir trabajando, preparándose y si se van a dar las circunstancias, porque pues no, uno va a entrar. Actualmente no estoy militando en ningún partido político. Sí he estado viendo qué está sucediendo en el acontecer, he tenido plática, conocer las distintas visiones y creo que la parte más importante para mí ahora es el hecho de estar escuchando distintos sectores, de ir a sentarme, de entender qué es lo que piensa el sector empresarial, qué piensa el sector de los pueblos, el tema de ir a los municipios, a los departamentos. Creo que al final eso le da una pauta a uno de entender cuáles son las necesidades, cómo se pueden resolver. Y lo otro es ir encontrando personas que puedan ir sumando y personas que también tengan esos ideales que se esperan. Y creo que esa parte es donde uno deja siempre las puertas abiertas, que en estas circunstancias pareciera así como no es un concepto de neutralidad, sino es decir, uno se está preparando para lo que viene y puede hacer que al final, si las circunstancias, bueno, uno va a estar ahí. Y si dice, miren, no encuentra uno un vehículo electoral, entonces uno, pues, tampoco va a poder participar aunque uno no quiera. Entonces creo que esa parte la tengo muy presente y creo que lo que estoy ahora es siempre agradeciendo las aperturas que tengo en los distintos sectores, de ir escuchando, aprendiendo y compartiendo ideas, aunque en realidad también creo que el problema actual del sistema electoral es el hecho de que no se le permite mucho a personas figurarse, porque también se viene el tema de las campañas anticipadas, entonces creo que es un dilema bien complejo que creo que los que lo plantearon a su momento en el tema de reducir mayor participación o mayor intervención de los actores políticos, lo pensaron bien para no hacer tan, como diría yo, estuviéramos en una campaña permanente, pero también es difícil porque se preguntan cuál es tu opinión, qué piensas de cuál tema, y siempre tienes alguna idea que decir, pero pareciera que estás vedado a hacerlo porque estás pensando en un futuro. Realmente es bien complejo, pero creo que en esa parte es donde tenemos que replantear a nivel de país realmente cómo crear las condiciones para que para que la gente pueda fluir en lo que uno puede ser versado, en lo que es nato en uno. Y es algo que yo he encontrado en varios países, es decir, las escuelas políticas como tal. Hay gente que se prepara para el campo político porque es su naturaleza,
Pero en nuestro país, obviamente, tenemos la gran desventaja que no tenemos esas condiciones. Cada uno va desarrollándose con lo que puede, con lo que tiene y con lo que encuentra. Y creo que todos padecen de eso. Hasta uno ve a los deportistas, ¿va? Deportistas que no tienen las instalaciones para practicar, para entrenarse, pero a pesar de ello se logran ciertos logros y se pasa, o lo que pasa con la selección de Guatemala, todo el mundo ahorita que está al pendiente si clasificamos al Mundial, y luego cuando uno dice, ¿cómo puede ser posible que no estén usando el estadio principal, el Doroteo Guamuch? Y uno se queda, ¿qué pasó allí, no? Es decir, se queda uno así como, se frustra uno y queda así como hasta para el fútbol, pero creo que ahí es donde uno replantea, dice, la importancia de hacer un trabajo técnico, de entender de que este país sí o sí necesita infraestructura para todo, para la música, para los artistas, para los atletas, para tanto, porque el guatemalteco anda ocupado, es que eso es a lo que voy un poco como resaltar esa parte, Alejandra, es que el guatemalteco anda viendo cómo sale adelante en todos los campos. Yo veo acá en Totonicapán hay un espacio de unas piscinas comunitarias y hay muchos jóvenes que llegan a nadar ahí empíricamente, llegan niños. Uno ve que algunos organizan sus carreras de ciclismo en montañas y encuentran por dónde hacerlo, y ahí es donde uno se replantea, creo que por eso que el país no ha entrado en crisis, porque el guatemalteco, a pesar de las circunstancias, ve cómo se soluciona, o uno va a las comunidades y los jóvenes juegan fútbol donde sea, pues no están esperando la cancha sintética o la comunidad donde toque, en el barranco. Lo importante es distraerse, y eso obviamente genera esas oportunidades, pero ya cuando competimos a nivel internacional, obviamente nos quedamos cortos, no podemos competir, pero ahí es donde uno dice la importancia de la política como tal, porque ahí es donde se toman las decisiones, y creo que como guatemaltecos tenemos esa responsabilidad número uno de participar de cualquier forma, pero hay que participar en los temas políticos y no tomarse eso de que la política no me importa, yo mientras que esté bien, pero en realidad si tuviéramos buenos políticos y políticos técnicos que sepan lo que hay que ir a hacer, yo creo que eso nos va a dar una ventaja importante, y obviamente va a haber mucha gente que va a participar en las próximas elecciones, eso sí no lo dudo yo, porque los veo ahí en las redes, uno observa que ahí andan participando, y creo que el mensaje en esta parte de los que quieran entrar en política, de verdad lo hagan porque es lo suyo, porque tienen el don de servir, y que tengan la paciencia de entender de que el que ocupa esos cargos, la población siempre va a demandar resultados, porque así debe de ser, porque eso son lo de las campañas, y por eso cuando uno Es revisa, decir, con lo que acaba de decir, agarra. por un lado ve apatía de la población, pero por otro lado ve interés al mismo tiempo para participar en política. Sí, digamos, la parte de la apatía, la parte más difícil es de los partidos políticos actuales que no logran conectarse con la población. Es decir, eso, digamos, están los partidos, pero la gente dice, no, con ellos no. Pero la gente está buscando algo genuino, está buscando dónde canalizar, y ahí es donde diría yo, a cómo van las cosas, y diría, puede ser que, como me dice un amigo, quizás el próximo presidente de Guatemala todavía no esté en la palestra actualmente, quizás el partido político que todavía no sabemos que pueda tener la oportunidad histórica es, quizás todavía ni siquiera sabemos su nombre actualmente, pero pueda salir. Y eso obviamente esa es una oportunidad. Y ahí es donde le digo, si no hay algo genuino para el 2027, entonces ya la gente no va a suponer que no va a tener opciones, y lo que va a optar es por la apatía. Pero si va a salir algo genuino, alguien que pueda canalizar, alguien que pueda conectar, y creo que eso puede dar ese otro paso para el 2027. Pero esperemos de que las circunstancias y las instituciones, y especialmente la nueva Junta Directiva del Congreso de Guatemala, realmente velen para que suceda eso en el 2026 con las elecciones que vienen, que realmente se permita la institucionalidad. Parece fácil, parece como que tan simple no permitir o romper el orden constitucional, pero eso tiene consecuencias, no solo legales, sino las consecuencias sociales. Y yo diría yo, estar en una silla y tomar una decisión que pueda dañar a un país, creo que eso a ningún guatemalteco se le desearía quedarse en esa parte de esa historia. Creo que todos los guatemaltecos debiéramos de aspirar a estar en la historia, decir, estuve en ese momento cuando el país dio un paso a lo correcto, estuve en el momento preciso cuando Guatemala ahora se convierte en un país desarrollado, pero yo estuve ahí.
Y creo que ese es el mensaje que de alguna manera deben entender los diputados, porque para eso están, digamos, con esa responsabilidad y toca que esperemos que el 2027 se asuman con toda la responsabilidad todo lo que viene, igual al gobierno, ¿va? Que el gobierno de verdad le echen ganas, que se fajen por el país, porque el tiempo inexorablemente va a pasar, va a terminar, y después no después lamenten si la población en aumento diga, cuando se jura, ¿va? Que la población se los demande. Por eso es tan importante eso cuando empiezan y levantamos la mano derecha y juramos ante la población, ante la Constitución, hacer lo mejor que nos corresponde. Y algunos no valoran ese compromiso, pero ese compromiso es muy fuerte. Y a propósito de esto, ¿cuál es su ideología? Bueno, después de leer varios conceptos, creo que me considero de centro de derecha, porque creo en la propiedad privada, en la libertad como tal, y que también comprendo que el gobierno y el Estado tienen que brindar los servicios básicos, fundamentales, sin intervenir en lo que uno crea, en lo que uno haga, pero mientras que existan las condiciones de infraestructura y todo, creo que esa es al final la función básica y por eso me gusta eso de centro de derecha, porque me identifico mucho con esto y creo en el libre mercado como tal, porque al final el guatemalteco lo que busca es prosperar en esta vida y obviamente porque centro de derecha, también porque creo que hay que también buscar el desarrollo, pero sin afectar totalmente la naturaleza. Es interesante lo que dice porque hace unos instantes precisamente usted mencionaba que cuando la gente habla de los 48 cantones, las organizaciones indígenas, pues automáticamente las asocian con izquierda y comunismo. En ese sentido, ¿cómo usted ha llevado los diferentes liderazgos que ha manejado en los pueblos? Sí, creo que que la ventaja de vivir en una comunidad es de que uno desarrolla su propio criterio, porque al final la organización no interviene en lo que yo crea, porque al final la organización está hecha para el bienestar, para resolver el tema de agua, tema de seguridad, como que al final estuviéramos haciendo las funciones del Estado. Pero en qué creo yo, en qué iglesia asisto, en mis valores y principios, eso depende de mí. Y en la comunidad existe un gran respeto sobre la propiedad privada y que la gente también tenga las condiciones, tenga la seguridad para hacer su negocio, que no lo roben, que no le asalten. Creo que para eso está organizada la comunidad como tal. Y sigo pensando y estoy convencido de que uno viene a la comunidad si hiciera un test, como lo que pasa es que como en la comunidad no hay discusiones si soy de izquierda o de derecha, sino es un tema, mire, tenemos un problema de agua, hay que resolverlo. Pero si viniera alguien con sus test, porque va a hacer una serie de preguntas, estoy convencido que va a encontrar un grupo más de izquierda, más de derecha, pero lo importante para todos es el bien común. Los resultados. Los resultados y que se vea que al final funciona y la mejora de la vida, que al final es lo importante. Ya para concluir, dejemos la luz encendida, que es lo que le pido a todos nuestros invitados. Y en este caso, con usted, pues 3 puntos que usted sugiere y esperaría al mismo tiempo que sucedan en los siguientes 2 años para que el país avance. Lo primero es, creo que el guatemalteco no pierda la esperanza, que siga disfrutando de este país, a pesar de, de aún no tener las condiciones de infraestructura, de seguridad que se espera, pero se valora el hecho de estar ahí. Cuando uno ve un acto tan simple, el festival de alguien y aparecer ahí respaldando, eso creo que genera un tema de armonía y hay que seguir creyendo de que va a pasar algo importante y positivo para Guatemala y creo que uno lo observa en cada rincón, en cada territorio. Número dos, la importancia de ir a entendernos como guatemaltecos, no para obligar a que seamos iguales, porque cada uno tiene sus particularidades y creo que el país es tan diverso y ahí donde empiezo a entender que hay que respetar la esencia de cada uno de los pueblos y cada una de las zonas. Y ahí es donde he exhortado en algunos momentos de cómo alguien de la ciudad me diga, mira, vas a llegar a mi casa, pero quiero que te comportes así, porque me agrada así. Y entonces cuando alguien visite a mi pueblo, visite mi casa, yo le voy a decir, mira,
compórtate así porque me gusta, porque esto es sagrado. Y creo que tiene que llegar a ese nivel de confianza, porque creo que ese es el que esperamos su respeto. Y lo tercero es de que sí hay que entrarle al tema político como tal, que hay que estar participando, apoyando. Seguramente en cada pueblo, en cada territorio hay un buen candidato de alguien dispuesto a hacer bien las cosas, pero lo que único necesita es que haya alguien que lo respalde, que lo llame, decir aquí estamos para apoyarte, porque a veces las luchas se quedan solas y al final dice uno, ¿y dónde están los que querían en un mejor país? Va a requerir esfuerzo y trabajo total, pero es nuestra casa, es nuestro hogar y siempre creo que nos tenemos que quitar que solo tenemos un plan, porque muchas veces tenemos opciones plan A o B. Digo, bueno, ya en este país no se puede. Yo he leído algunos tweets donde dicen que lo mejor que le puede pasar a alguien es dejar Guatemala, porque las oportunidades están afuera. Pero yo aspiro a que pongámonos la idea de que el plan es que aquí podemos prosperar en Guatemala, que aquí vamos a tener las oportunidades, pero eso va a requerir trabajo y esfuerzo y cuidarnos de los populistas y de los dictadores y de los que nos generan división, los que nos quieren polarizar y que a la larga ellos nos dividen, pero en las mesas se juntan ellos, mientras nosotros, la población, lo que al final aspiramos todos es vivir en mejores condiciones en Guatemala. Bien, pues señor Martín Toc, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. A usted, Alejandra, yo le agradezco, ahí como siempre tratando con ese nivel de respeto por de estar aquí, de interactuar y de ir compartiendo y afinando las ideas y siempre a sus órdenes. De eso se trata. Gracias a usted por aceptar la invitación y hasta una próxima oportunidad. A la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.